Ya, muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, primero vamos a asumir que tenemos un polinomio de grado n, ¿no? Para eso estamos asumiendo que el coeficiente principal sea diferente de cero, para que tenga sentido decir o afirmar que el polinomio tiene grado n, ¿ok? Claro, este polinomio, ¿cierto? Lo estamos igualando a cero, ¿no? Encontrar sus raíces de ese polinomio es lo mismo que encontrar las raíces del polinomio resultante al dividir sobre el término principal, ¿cierto? Estamos dividiendo p de x sobre el término principal que es a de n. Por eso es que se quiere que el término principal, perdón, el coeficiente principal sea diferente de cero para poder dividir, ¿cierto? Entonces, al momento de dividir sobre AN, ¿cierto? Al momento de dividir sobre AN, obtenemos nuevos coeficientes para un nuevo polinomio, ¿cierto? Donde estamos llamando alfa 1, ¿cierto? Al número resultante entre dividir el coeficiente AN menos 1 sobre AN, alfa 2, el coeficiente resultante al dividir AN sub 2 menos 2 sobre AN, y así sucesivamente. Y el término AN, el resultante de dividir A0 sobre AN, ¿cierto? Entonces obtenemos un nuevo polinomio, ¿cierto? Este polinomio mónico, ¿no? Un polinomio mónico, ¿por qué polinomio mónico? ¿Por qué? Porque el coeficiente principal es 1, ¿no? Entonces, este nuevo polinomio va a tener las mismas raíces que el polinomio p de x, ¿cierto? Porque simplemente lo estamos dividiendo sobre un número. Entonces, aquí el alfa 1, ¿cierto? Va a ser el coeficiente, ¿no? Que acompaña a la variable x a la n menos 1, y el alfa n va a ser el coeficiente libre o el término libre, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es la relación entre las raíces de ese polinomio con esos coeficientes? Aquí lo tenemos. Claro, por el teorema fundamental del álgebra, ¿cierto? Sabemos que todo polinomio tiene todas sus raíces en los complejos, ¿cierto? Tiene todas sus raíces en los complejos. Entonces, nosotros lo podemos factorizar de esta manera, ¿cierto? Como es un polinomio de grado n, ¿cierto? Lo podemos factorizar en n términos, ¿cierto? Del tipo x menos ri, ¿ok? X menos RI, donde esa cada raíz, RI, pertenece a los números complejos. Cabe recalcar que el RI claramente puede ser un número real. ¿Por qué? Porque los reales, recordando que los reales es un subconjunto de los complejos, ¿cierto? Es un subconjunto de los complejos. Muy bien, si nosotros expresamos nuestro polinomio de esta manera, entonces nosotros vamos a poder relacionar, ¿cierto? Vamos a poder relacionar los coeficientes del polinomio mónico resultante al dividir por AN, ¿cierto? Con las raíces, ¿ok? Recordando que el polinomio mónico que nosotros obtuvimos anteriormente fue de la forma x a la n, ¿cierto? Más alfa n, ¿cierto? Si no me equivoco, por x a la n menos 1, así sucesivamente, o tal vez vamos a poner un poco más, tal vez un alfa, creo que empieza desde alfa 1, ¿no? Sí, desde alfa 1, vamos a empezar aquí, empieza desde alfa 1, muy bien, alfa 1, ¿cierto? Más alfa 2, es el término que acompaña a x a la n menos 2, más sucesivamente hasta el término final que es alfa n, ¿cierto? Alfa n. Muy bien. Exactamente, el término libre es alfa n igual a 0. Eso es lo que queremos encontrar, las raíces de esa, o resolver esa ecuación, ¿no? Entonces, observen que si nosotros descomponemos en n términos de este tipo, si nosotros hacemos todas las multiplicaciones, el término libre o el coeficiente libre, ¿cierto? De este polinomio de acá sería nada más y nada menos el término que no tiene ningún x, digamos, ¿no? Entonces, ese término va a estar conformado por quién? Por R1 multiplicado por R2, R2 multiplicado por R3, y así sucesivamente hasta multiplicarlo por Rn, ¿no? Esto sería exactamente lo que está aquí, ¿cierto? Y como tú estás multiplicando menos R1, ¿cierto? Por menos R2 hasta por menos Rn,
Tú lo puedes separar, ¿cierto? Sacas menos uno. ¿Cuántos términos existen acá? N, ¿cierto? Entonces se quedaría menos uno elevado a la n por R1, ¿cierto? R2 hasta Rn, ¿cierto? Entonces, esto sería igual a ¿quién? Al término libre del polinomio que le voy a llamar aquí estrella, ¿cierto? ¿Quién es? Alfa n. Entonces, nosotros podemos decir que el producto de todas las raíces, ¿cierto? Esto es lo mismo a decir que el producto de todas las raíces R1 por R2 hasta Rn, ¿cierto? Vendría a ser igual a menos 1 elevado a la n por alfa n, ¿cierto? Por alfa n. Muy bien. Y eso es exactamente esto que está acá. Así como tuvimos para el término independiente, podemos obtener para el alfa 1, ¿cierto? Este alfa 1 que está aquí. ¿Cómo obtenemos eso? Veamos, solo para tener una idea de dónde sale, ¿no? Para no solamente estar utilizando las fórmulas de forma, digamos, ciega, ¿no? Sin saber de dónde vienen. Observen que el alfa 1, ¿cierto? Acompaña al término x elevado a la n menos 1, ¿ok? Muy bien. Entonces, si nosotros nos vamos aquí al polinomio descompuesto, digamos, a este que tienen en términos, entonces, para obtener, ¿cierto? Para obtener x elevado a la n menos 1, entonces significa que yo, este x de acá, le he multiplicado, no he multiplicado por todos los x, tengo que multiplicar por casi todos los x, menos por uno, ¿cierto? Menos por un término de acá. Entonces, significa que yo puedo multiplicar el x por el x de aquí, por el siguiente x, ¿cierto? Y hasta el n-1 ya he llegado con una potencia x elevado a la n-1. Entonces, al final lo tendría que multiplicar por Rn, ¿cierto? Por Rn. Entonces, si tú lo puedes hacer, inclusive por inducción, no hay problema, lo puedes hacer de forma explícita, no hay problema. Entonces, nos quedaría el primer término, nos quedaría, por ejemplo, ¿no? Si quieres obtener una potencia x a la n-1, nos quedaría x elevado a la n-1 por el último, Rn, ¿no? En ese caso sería menos Rn, ¿cierto? Porque estás multiplicando todos los x tienen signo positivo, ¿no? Entonces, el final R a la n tiene signo negativo. Igual, aquí me quedaría más, ¿cierto? Igual iría para obtener otra potencia perdón, otro x elevado a la n menos 1. Entonces, sería equivalente a multiplicar este R1 por todos los x, por todo el restante de los x de todos los otros términos siguientes, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, me quedaría más menos R1, ¿cierto? Por todos los x, ¿cierto? X en el menos 1. Igual con el resto, ¿no? Menos R2 por todos los x a la n menos 1. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta, si lo ponemos de forma ordenada, poniéndolo de forma ordenada por acá, nos quedaría así, ¿no? El primer término, menos R1 por x elevado a la n menos 1, ¿cierto? Menos R2 por x elevado a la n menos 2, y así sucesivamente, ¿no? Al final me quedaría menos en realidad, ¿no? Siempre es menos Rn elevado a x a la n menos 1, ¿no? Menos 1. Muy bien, entonces, si tú quieres ver el coeficiente que acompaña al término x a la n menos 1, sumas todo, me queda R1 más R2 más hasta Rn, ¿cierto? Con signo negativo. Este sería el término a que al resolver, al multiplicar todos los componentes, me quedaría acompañando al x a la n menos 1. Si tú igualas con esta ecuación que está acá, esto de acá debería ser igual a alfa 1 por x elevado a la n menos 1, ¿no? Que es lo mismo decir que la suma, ¿cierto? De todas las raíces, ¿cierto? De todas las raíces de igual a 1 hasta n, sería igual a menos alfa 1, que es exactamente esta fórmula de acá, primera, ¿cierto? Primera. Entonces, tenemos dos cosas ya, ¿no? Que el producto de todas las raíces es igual a menos 1 elevado a la n por el término libre, que es alfa n, y que la suma de todas las raíces vendría a ser el coeficiente, bueno, menos el coeficiente del término que acompaña el coeficiente que acompaña a la potencia x a la n menos 1, ¿cierto? Y así sucesivamente podemos hacer para el resto también, ¿cierto? Por ejemplo, quieres encontrar la suma del producto de 2 a 2 de las raíces, ¿no?
Claro, ahí tendrías que ir multiplicando dos raíces, ¿cierto? Dos raíces y luego multiplicarlo por todas las variables, o por todas las variables de todos los términos, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, en el primer caso, sería así, ¿no? Quiero obtener, digamos, un término, ¿cierto? Que acompaña al x elevado a la n menos uno menos 2, ¿no? En ese caso tendría que multiplicar dos raíces y n menos dos variables. Entonces, en ese caso, por ejemplo, multiplicaría el r1 por el r2 menos r2 multiplicado todo por variable, ¿cierto? Por variable. Me quedaría r1 por r2, porque menos por menos es más, multiplicado por x a la n menos 2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, digamos, ahora ya desconsidero el R2, ¿cierto? Ahora voy a multiplicar el R1 por un R3, ¿cierto? Por un R3 y el resto por todas las variables. Me queda R1 por R3 por X a la N menos 2. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que aquí nos queda que la suma del producto de 2 en 2, el producto de 2 a 2 de las raíces, claro, aquí utilizamos tenemos que tener en cuenta que el i tiene que ser menor que el j, en el sentido de que, claro, si tú pones ij, te quedaría r2 por r1, ¿cierto? R2 por r1. Pero el R2 por R1 ya lo has considerado implícitamente cuando has hecho el proceso de multiplicar R1 por R2. Entonces, ese término se desconsidera, porque ya estarías redundando otra vez, sumando otra vez el mismo término, ¿no? Muy bien, ok. Entonces, estas tres fórmulas van a ser, digamos, van a tomar un rol esencial al momento de determinar la cantidad de raíces que encuentre o que pueda encontrar en un polinomio, ¿no? Entonces, importante saber que la suma de todas las raíces es igual a menos alfa 1, ¿cierto? Donde alfa 1 era el término que acompañaba a la variable x a la n menos 1, ¿cierto? Y que la suma de 2 en 2 o de 2 a 2 del producto de las raíces es igual al alfa 2, que era el término que acompañaba a x elevado a la n menos 1, ¿cierto? Y finalmente, ¿no?, que el producto de todas las raíces es igual a menos 1 elevado a la n por alfa n, ¿ok? Por alfa n. Muy bien. Por ejemplo, cuando tienes n igual a 2, o sea, tienes un polinomio de grado 2, ¿cierto? Entonces tu polinomio es de grado 2, ok. Entonces, sería de esta forma, ¿no? A2 por x cuadrado, A1 por x, más A0, ¿no? Recuerden que la fórmula que hemos hecho acá valen para polinomios mónicos. Eso quiere decir que a este polinomio p de x, lo que voy a hacer, o el primer paso que voy a hacer para poder aplicar estas fórmulas de acá, es, digamos, dividirlo por an, ¿cierto? En este caso por a2. Entonces, dividimos por a2, o sea, queremos resolver eso de acá, ¿no? X al cuadrado más a1 por x más a0, ¿cierto? Igual a 0. Eso es lo que queremos resolver. Encontrar las raíces equivale a resolver esta ecuación de acá, ¿no? Encontrar todas las soluciones de esa ecuación de acá. Muy bien. Entonces el primer paso es dividirlo por a2, ¿no? Me quedaría x al cuadrado más a1 sobre a2, ¿cierto? X más a0 sobre a2, ¿cierto? Igual a 0. Muy bien. Ahora podemos aplicar otra fórmula, por ejemplo, ¿no? Entonces me dice que la suma, ¿cierto? Si yo tengo dos raíces, ¿cierto? Entonces la suma de las dos raíces tendría que darme el término libre, perdón, el término que acompaña al x a la n menos 1. Como n en este caso es 2, entonces n menos 1 sería 1. Entonces la suma de las dos raíces tendría que darme menos, ¿cierto? Menos el término que acompaña a x, ¿cierto? En este caso es a1 sobre a2, ¿cierto? Luego el producto de las dos raíces, ¿cierto? Tendría que darme igual ¿a quién? Al término libre, ¿cierto? Bueno, en realidad a menos 1, ¿cierto? A menos 1 por el término libre, ¿no? Elevado a la n por el término libre. Como n es igual a 2, entonces aquí me sale 1, entonces considero el menos 1 a la n, ¿cierto? Entonces el producto me quedaría a0 sobre a2, ¿cierto? Así mismo cuando n es igual a 3, por ejemplo, ¿no? Entonces lo ponemos en este
de esta forma, ¿cierto? El primer paso que es dividirlo por A3. Entonces, lo dividimos por A3, nos quedaría x al cubo, ¿cierto? Más A2 sobre A3, más A1 sobre A3, ¿cierto? Aquí es x al cuadrado, x más A0 sobre A3, ¿cierto? Es igual a 0, ¿no? Porque esa es la ecuación que queremos resolver. Entonces, recordando, la suma de todas las raíces tiene que darme menos el término que acompaña a n menos 1, que en este caso sería x al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería aquí menos a2 sobre a3, ¿cierto? De la misma manera, la suma del producto de 2 en 2 de las raíces, de 2 a 2 en las raíces, tenemos, la suma del producto de 2 a 2 en las raíces, tenemos que debe ser igual al término que acompaña al x, ¿cierto? O sea, al n menos 2, como n es igual a 3 en este caso, me quedaría para n igual a 1, ¿cierto? Entonces me quedaría R2 por R3 más R1 por R3 igual a A1 sobre A3, ¿cierto? Aquí recuerden que el I era menor que el J, ¿cierto? Este sería el I, ¿cierto? Eh, el primero sería el RI y el segundo sería el RJ, ¿no? Este sería el I y este sería el J. IJ, IJ, ¿cierto? Muy bien. Y la otra fórmula era que el producto de las raíces era igual a menos, menos 1 elevado a la n, como n aquí es impar, o sea, es 3, me quedaría menos el término libre, ¿cierto? Que en este caso es A0 sobre A3, ¿cierto? Menos A0 sobre A3. Muy bien. Por ejemplo, nos piden encontrar las raíces de este polinomio, ¿cierto? Este polinomio f de x, si 3 es la tercera raíz. Claro, ustedes podrán decir, profesor, claro, nosotros también podemos, ya sabemos que 3 es raíz, entonces para encontrar las otras raíces, lo que tengo que hacer es aplicar mi división sintética o dividir o aplicar el algoritmo de la división. ¿A quién? A x al cubo, ¿cierto? Menos 3x al cuadrado más 8x, ¿cierto? Menos 24 lo divido entre x menos 3, porque 3 es la división, o sea, perdón, 3 es una raíz. Si 3 es una raíz, x menos 3 divide al polinomio, ¿cierto? Entonces aquí tendría que darme un cociente y aquí me daría un residuo. Este residuo tendría que ser 0, ¿por qué? Porque por el teorema del factor, recuerdan que si 3 es una raíz, ¿cierto? Entonces x menos 3 divide al polinomio. Entonces aquí debería darme 0 y aquí debería darme un polinomio de la forma x al cuadrado más ax más b, ¿cierto? Profesor, y aquí ya tengo un polinomio de grado 2, entonces lo único que hago es aplicar mi forma de Bhaskara, mi fórmula de Bhaskara, ¿no? X igual, bueno, aquí está distinto aquí me quedaría así, ¿no? Vamos a colocar de forma ax más x cuadrado más bx más c, ¿cierto? Pero bueno, aquí el a obviamente es 1 porque el coeficiente de x al cubo es 1 y está dividiendo sobre un polinomio mónico y de grado 1 todavía, entonces me quedaría el a igual a 1, entonces acá, ¿no? Entonces aquí dirá, profesor, ya, bueno, puedo encontrar que x tendría que ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, pero como a vale 1 me quedaría 4c sobre 2a. Sobre 2a, como a vale 1 me quedaría sobre 2, ¿cierto? Claro, esa es una manera, digamos, una manera de resolver la ecuación, digamos, ¿no? Dividirlo. Claro, pero si tú ya tienes información sobre la relación entre el resto de raíces y los coeficientes, creo que quedaría un poco más fácil. Ya, tal vez no sé si será un poco más fácil, pero en algunos casos es más fácil, ¿cierto? Pero en este caso vamos a optar por ese camino, ¿no? A utilizar esas fórmulas, ¿no? Bueno, claro, si tienes problemas con la división, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula, las tres raíces tendrían que darme igual, la suma de las tres raíces tendría que darme igual ¿a quién? A menos alfa 1, que era el término que acompañaba a n menos 1, que en este caso sería este acá alfa 1, ¿cierto? Ese de acá sería el alfa n, ¿cierto? Menos 24 tendría que ser el alfa n. Y menos 3 tendría que ser el alfa 1. Tienen que considerar siempre el signo de
del coeficiente, ¿no? Muy bien, veamos, ¿cierto? Entonces la suma de las tres raíces, claro, una raíz ya es 3 y las otras dos raíces le estamos llamando alfa y beta. Entonces la suma de las tres raíces de 3 más alfa más beta tendría que darme menos alfa 1, pero alfa 1, como ustedes han visto ahí, alfa 1 es menos 3, ¿cierto? Menos 3. Entonces menos alfa 1 tendría que darme 3, ¿cierto? Entonces en este caso tendrías que alfa más beta es igual a 0, por lo tanto alfa es igual a menos beta, ¿cierto? Muy bien, entonces aplicamos la otra fórmula, ¿cierto? Que era la suma del producto de dos raíces, ¿cierto? De RI por RJ, donde I era menor que J en este caso, ¿cierto? Entonces, si ponemos R1 igual a 3, R2 igual a alfa y R3 igual a beta, entonces en la tercera parte me quedaría cierto R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3 debería darme igual al término alfa n, ¿cierto? Todo esto de aquí debería darme alfa n, ¿cierto? En realidad menos alfa n porque estamos con exponente 3, ¿cierto? Igual a, mejor voy a colocarlo acá debajo. Todo esto del producto debería darme igual a menos 1 elevado al cubo, que es, ¿cierto? Por alfa n, que es menos 24, ¿cierto? Entonces, R1 por R2, como ustedes pueden ver, R1 es 3 y R2 es alfa, entonces me quedaría 3 alfa. R1 por R3, me quedaría 3 por beta, ¿cierto? 3 beta. Y finalmente R2 por R3, alfa beta, ¿cierto? Igual a, perdón, aquí es el alfa n menos 1, ¿no? El alfa n menos 1. Menos 1, en el referente, ¿no? Menos alfa menos 1. Menos alfa elevado a la sub n menos 2, menos 1 en realidad. Alfa menos 1, como ustedes han visto acá, este de acá, bueno, acá no, aquí, alfa 2, ¿no? Alfa 2, porque estamos tomando en forma ascendente el subíndice, ¿no? Alfa 2. Muy bien. Alfa 2. Nosotros lo hemos confundido acá. Bueno, si nosotros queríamos, digamos, indicarlo de conforme a lo que hemos venido colocando anteriormente, este sería el alfa n, ¿cierto? Este sería el alfa n, bueno, este sería el alfa 3 en realidad, ¿no? Alfa 3, porque n vale 3, recuerden, n igual a 3. Entonces aquí me quedaría alfa 2 y aquí finalmente me quedaría el alfa 1, ¿cierto? El alfa 1. Entonces, el primero, la suma de los tres, tendría que darme menos alfa 3, ¿cierto? Pero alfa 3 es igual a menos 3, entonces me quedaría 3, aquí no hay problema. Obtenemos alfa igual a menos beta. Luego, la suma del producto de 2 en 2 de las raíces, ¿no? Claro, obteniendo o sabiendo el orden, es igual a alfa n menos 1, ¿cierto? En ese caso sería alfa 2. ¿Quién es alfa 2? Es 8, ¿cierto? Entonces acá colocamos 8. Y finalmente tenemos que el producto de las tres raíces, ¿cierto? Tendría que darme igual a menos 1, ¿cierto? Por el término libre, ¿cierto? En este caso es menos 24, ¿cierto? Menos 24. Aquí no se nota muy bien. No se nota muy bien. Acá le colocamos menos 24, ¿cierto? Entonces sería 24. Entonces el producto sería 24. Entonces, si despejamos, ¿cierto? De la tercera ecuación, me quedaría alfa veces beta igual a 8, me está dividiendo 24 entre 3, ¿cierto? Finalmente, como beta o como alfa es igual a menos beta, simplemente reemplazamos, me quedaría menos beta al cuadrado igual a 8, que es lo mismo decir beta al cuadrado es igual a menos 8, y claro, aplicando eso de acá, me quedaría que beta es igual a 2 y más menos 2 y raíz de 2, ¿no? Claro, porque esto me quedaría así, ¿no? Beta igual a, digamos, más menos la raíz cuadrada de menos 8, ¿cierto? Menos 8. Y ustedes saben que esto es igual a, ¿quién? A 2. Para eliminar el signo negativo de la raíz, pasamos al número imaginario, ¿cierto? Entonces, como decir, raíz cuadrada de 8, ¿cierto? Por i, ¿cierto? Y esto no es nada más ni nada menos que
más menos 2 raíz de 2, ¿cierto? Y, ¿cierto? Y. Muy bien, entonces, una vez que hemos obtenido beta, ¿cierto? También obtenemos alfa. Recuerden que beta es igual a más menos 2 raíz de 2i, ¿cierto? Entonces, si beta, por ejemplo, fuese 2 raíz de 2i, y como el alfa es el negativo de beta, entonces el alfa me quedaría menos 2i raíz de 2. Si en cambio beta fuera menos 2 raíz de 2i, el alfa me quedaría esto de acá, ¿cierto? Entonces, de tal manera que no escapan de las soluciones. Entonces, las tres raíces en realidad me quedarían de la siguiente manera, ¿no? 3, que es la raíz que ya teníamos inicialmente, luego beta y finalmente alfa, ¿no? O alfa y beta. Por acá tenemos otro ejemplo, si no me equivoco, ¿ok? En este ejemplo tenemos un polinomio que no es mónico, a diferencia del ejemplo número uno, que era mónico, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos este polinomio que es igual a 12x al cubo, ¿cierto? Más 8x cuadrado menos x menos 1. Muy bien. Entonces, para poder aplicar las fórmulas, ¿cierto? Que hemos visto al inicio, el requisito principal, ¿cuál era? Era tener o convertirlo a un polinomio mónico, ¿cierto? Entonces a todo lo vamos a dividir sobre 12, ¿cierto? Entonces me quedaría x al cubo, lo mismo, encontrar las raíces de f de x es lo mismo que encontrar las raíces del mismo polinomio dividido sobre 12, ¿cierto? Entonces sería más 8 sobre 12, ¿cierto? Que me quedaría 2 sobre 3, ¿cierto? Ahí 2 sobre 3, x al cuadrado, ¿cierto? Menos 1 sobre 12, x menos 1 sobre 12 en término libre, ¿no? Igual a 0. Muy bien, ahora sí ya podemos aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, recordando que este era el alfa 3, ahora sí vamos a colocarlo de forma ordenada, este será el alfa 3, ¿cierto? Este será el alfa 2, todo esto de acá, alfa 2. Y finalmente este de acá es el alfa 1. El alfa 1, este es el alfa 2. Muy bien. ¿Qué me decían las fórmulas? La suma, ¿cierto? La suma de las raíces era igual al menos el término que acompaña a n menos 1. En este caso sería a x al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Pero acá, como hipótesis, nos dicen encontrar la raíz de ese polinomio sabiendo que tiene una raíz doble. O sea, claro, si nosotros denotamos las tres raíces como R1, R2 y R3, y me dice que tiene una raíz doble, entonces podemos asumir que las dos primeras raíces son iguales, entonces a este le estamos llamando alfa, a este le llamamos alfa, también porque son iguales, y al tercero lo vamos a llamar beta, ¿cierto? Para no trabajar con subíndices, ¿no? Muy bien, entonces, la suma de las tres raíces me queda alfa más beta. 2 alfa más beta tendría que ser en este caso igual a menos alfa a la n menos 1, ¿cierto? Pero n es 3, entonces n menos 1 es 2. Y en realidad la suma de las tres raíces tendría que quedarme a menos alfa 3, ¿cierto? Que en este caso sería 2 tercios, ¿no? Entonces menos 2 tercios. Aquí me quedaría menos 2 tercios. Muy bien. Luego me dice que, luego tenemos que la suma del producto, ¿cierto? De 2 a 2 de las raíces, me quedaría igual a menos alfa 1, menos alfa 2 en este caso, sería, ¿no? Bueno, alfa 2, ¿no? Sería igual a menos 1 sobre 12. Muy bien, claro. En ese caso recuerden que era R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3, ¿cierto? Recuerden que el R1 es igual a alfa, ¿cierto? El R2 es igual a alfa, entonces aquí me queda alfa cuadrado, ¿cierto? Más, ¿sí, John? Profe, es alfa, ¿verdad? O sea, no es A, es alfa, ¿no? Sí. No, el de acá, en realidad lo coloqué para indicar el término principal, ¿no? Sino que ya lo convertimos acá, ¿cierto? O sea, Ah, ya. ajá, o sea, para llegar acá, ¿no? Al final el de acá me quedaría, si nosotros nos vamos acá,
dividido todo sobre 12. Entonces, eh, inicialmente lo estaba haciendo de la siguiente manera. O sea, lo estaba denotando todo igual al segundo término, ¿cierto? En este caso, segundo término del f de x dividido sobre 12, ¿no? Entonces ahí era, digamos, 8 sobre 12, sino que aquí ya de frente lo he dividido, ¿no? Entonces pueden desconsiderar esto. ¿Ok? Okay. Inicialmente estaba haciendo minutos, digamos, dividiéndolo siempre sobre el 12, pero opté que es mejor, ¿no? Primero convertirlo a un mónico y proceder a aplicar la fórmula, ¿no? Me parece más fácil y menos confuso. Entonces vamos a dejarlo por ahí. Muy bien. Eh, entonces, como le estaba diciendo, R1 por R2 me queda alfa cuadrado, porque ambos son alfa. R1 por R3 me quedaría alfa beta. Y finalmente R2 por R3 me quedaría alfa beta, ¿cierto? Entonces me quedaría alfa cuadrado más dos veces alfa beta, que es exactamente lo que está acá, ¿no? Alfa cuadrado más dos veces alfa beta, ¿cierto? Y esto me dice que debería ser igual a quién? Al término alfa n menos 1, ¿cierto? En ese caso sería alfa 2, ¿cierto? En este caso alfa 2 me queda menos 1 sobre 12, ¿cierto? Menos 1 sobre 12. Muy bien. Y finalmente, ¿no? Recuerden que la tercera fórmula era que el producto de las tres raíces era igual a menos 1, ¿cierto? Igual a menos 1 por el término libre, que en este caso es menos 1 sobre 12, ¿cierto? Menos 1 elevado a la n, que en este caso n es igual a 3, me quedaría menos 1, ¿no? Por menos 1 sobre 12, que es igual a 1 sobre 12, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos que el producto de las tres raíces tiene que dar 1 sobre 12, ¿cierto? Y como la primera es igual a la segunda, me quedaría alfa por alfa, alfa cuadrado, por beta. Entonces, teniendo esas tres, una vez obtenidas esas tres ecuaciones, ya podemos encontrar el valor de alfa y beta, ¿cierto? De alfa y beta. Entonces, ¿cómo encontramos? De la siguiente manera. No, en la primera ecuación, ¿qué hemos hecho? Hemos despejado beta, ¿cierto? Si despejamos beta, nos quedaría beta igual a menos 2 tercios, menos 2 alfa, y una vez sacado el menos afuera, me quedaría menos, entre paréntesis, 2 tercios más 2 alfa, ¿no? Ahora, de acá, en la segunda ecuación, hemos reemplazado beta. Si reemplazas beta, te quedaría de la siguiente manera, ¿no? 3 alfa cuadrado más 16 alfa menos 1 igual a 0. Claro, que es reemplazando beta aquí, ¿no? Reemplazando beta aquí, procedes a encontrar las dos posibles raíces. Recuerda que aquí alfa lo tenemos de esta manera, ¿no? Entonces vamos a tener dos soluciones para esta ecuación. Una alfa 1, ¿cierto? Para esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Y alfa 2, ¿cierto? Y alfa 2. Muy bien. Alfa 1 puede ser menos un medio. Claro, para resolver alfa 1 y alfa 2, obviamente hemos utilizado la fórmula de Pascal, ¿no? La fórmula de Pascal, recuerden, era menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo dividido sobre 2a, ¿cierto? Entonces, me queda alfa 1 igual a menos un medio, ¿no? Y si alfa 1 es igual a menos un medio, implicaría que beta, bueno, en este caso vamos a tener dos soluciones de beta también, porque beta depende del alfa, ¿cierto? Depende del alfa. Si alfa 1 es igual a menos un medio, entonces el beta debería ser igual a un tercio, ¿cierto? Si alfa 2 es igual a 1 sobre 18, porque tenemos dos raíces, recuerden que esto, si ustedes se toman su tiempo, pues les va a salir así, ¿no? X más un medio, ¿cierto? Por X menos 1 sobre 18, si no me equivoco, ¿no? Sobre 18. Muy bien, por alguna cosa acá, ¿no? Por alguna cosa igual a 0. Muy bien. Entonces, si alfa 2 vale 1 sobre 18, ¿cierto? 1 sobre 18, entonces el beta 2 valdría menos 7 sobre 9, porque beta 2 era igual a menos, todo entre paréntesis, 2 tercios más 2 alfa, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer ese cálculo. Muy bien. Entonces, pero ¿con cuál solución nos vamos a quedar? Entonces, para nosotros encontrar la solución correcta, tendríamos que volver a reemplazar el alfa y el beta en esto de acá, en la tercera fórmula, ¿cierto? Por ejemplo, si alfa es igual a menos un medio y beta es igual a un tercio, lo reemplazamos aquí, ¿cierto? Nos quedaría menos un medio al cuadrado por un tercio, ¿cierto? Entonces, si tú lo multiplicas, esto de acá me quedaría 1 sobre 12, ¿cierto? Entonces, te das cuenta que en realidad, si tú tomas eso, sí verifica la propiedad 3, ¿cierto? Pero en cambio,
Si tú tomas la segunda solución, que es alfa 2 igual a, bueno, o alfa igual a 1/18, vamos a ver si verifica. Muy bien. Entonces te quedaría 1/18. De hecho, ya te puedes dar cuenta a simple vista que no verifica porque sin hacer el producto. 1/18 al cuadrado por beta, que sería menos 7 novenos, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, esto te queda un número negativo, ¿cierto? Entonces, y aquí al otro lado tienes un número positivo, obviamente. Sin multiplicar ya puedes determinar que eso no cumple, no verifica, ¿no? Entonces, como el que verifica es el primero, ¿cierto? Como el que verifica es el primero, entonces nosotros concluimos que el alfa debería ser igual a un medio, ¿cierto? Alfa debería ser igual a un medio, alfa debería ser igual a un medio, acá está. Y el beta debería ser, bueno, alfa debería ser menos un medio, ¿no? Acá está, menos un medio, sino que no se nota, porque está sombreado. Entonces el alfa tendría que ser menos un medio, ¿cierto? La raíz R1 menos un medio. La raíz R2 igual a la raíz R1, entonces también tendría que ser igual a menos un medio. Y finalmente, el beta, que lo hemos encontrado en función del alfa, es igual a un tercio, ¿no? Entonces, ahí hemos encontrado las raíces del polinomio usando las fórmulas, ¿cierto? Que dimos inicialmente. Claro, usted dirá, profesor, pero yo no quiero ir por ese camino, yo quiero, digamos, encontrar las posibles soluciones y ir dividiendo con mi división sintética para determinar si una es raíz o no. Claro, en ese caso es válido también, ¿no? Ya es, digamos, la manera con que tú quieres desarrollarlo ya depende de ti, ¿no? Es algo subjetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quisieras encontrarlo de una manera, digamos, sin usar estas fórmulas, primero empezarías analizando, por ejemplo, tus raíces racionales, ¿no? Entonces, recuerda, si una raíz racional, en este caso sería a sobre b, ¿no? Pertenece a los racionales, es raíz, ¿cierto? Es raíz, sí, solamente sí, ¿recuerdan? ¿Qué tendría que pasar? ¿No? Entonces tendría que pasar lo siguiente, ¿no? El A tendría que dividir al menos uno, en este caso al uno o al menos uno no hay problema. Y el B tendría que dividirlo a quién? Al término que acompaña al término principal, ¿cierto? Que sería al 12, ¿cierto? Entonces, el A sobre B podría ser lo siguiente, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién divide al 12? El B podría ser, bueno, aquí el A solamente puede ser el uno, no hay problema. Entonces, el B podría ser uno, no hay problema, podría ser 2, podría ser 3, ¿cierto? Podría ser 4 y podría ser 6, inclusive podría ser 12, ¿cierto? Y podría ser más menos, ¿no? Entonces el A puede ser más menos uno, el beta, aquí el A, aquí vamos a colocar las opciones del A, entonces el A divide al uno, entonces el A tiene que ser igual a más o menos uno, ¿cierto? Entonces me quedaría finalmente A sobre B, las posibles raíces me quedarían de esta manera, ¿no? Más menos un medio, uno, más menos un medio, más menos un tercio, ¿cierto? Más menos un tercio, voy a ubicarlo así mejor, más menos un tercio, ¿qué más? Más menos un cuarto, más menos un sexto, y finalmente más menos 1/12, ¿cierto? 1/12. Y ahí tú tendrías que ir multiplicándolo, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Primero intentarías con más o menos uno y obviamente vas a determinar que no es una raíz más o menos uno. Entonces descartabas a más o menos uno, luego irías por el segundo caso, que era más o menos un medio. Primero irías con más un medio, lo reemplazas simplemente acá, me sale diferente de cero, no es raíz. Luego lo voy con menos un medio, obviamente aquí me va a dar igual a cero, porque menos un medio es una raíz. Entonces me saldría que menos un medio es una raíz, ¿cierto? Una vez que tengo que menos un medio es una raíz, lo puedo convertir en una ecuación o un polinomio de grado 2, ¿cierto? Que me quedaría nada más ni nada menos que f de x, ¿cierto? Que el cociente de f de x entre x a menos, dividido sobre x menos un medio, ¿cierto? Que me quedaría x más un medio, ¿no? Entonces, una vez que divides f de x entre ese monomio, ¿cierto? Perdón, entre ese término de grado 1, ¿cierto?
me quedaría un nuevo polinomio de grado 2. Y sabes que para el polinomio de grado 2 tú ya tienes la fórmula general, entonces ahí acabas, ¿no? Sin aplicar estas fórmulas. Sino que estas fórmulas de una u otra manera te van a auxiliar a, digamos, a encontrar tus raíces sin pasar por la división, ¿no? Sin división de polinomios. Simplemente jugando con los coeficientes. Muy bien. Eh, Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Nos dice allá las raíces y el producto de dos raíces es uno. Muy bien, ¿cómo haríamos en ese caso? Eh, en ese caso, ¿no? Haríamos lo siguiente. Muy bien, f de x es igual a 3x al cubo menos 16x al cuadrado más 23x menos 6. Muy bien, entonces nosotros lo que queremos es encontrar la solución, ¿no? O solucionar esto de acá, ¿no? Igual a f de x igual a 0, ¿no? Menos 16x, ¿cierto? Más 23x, ¿cierto? O menos 6. Menos 6 igual a 0. Pero esto es lo mismo que encontrar las raíces de este nuevo polinomio, ¿no? X al cubo, todo lo divido sobre 3, menos 16 sobre 3, ¿cierto? Más 23 sobre 3, ¿cierto? Y x, aquí x cuadrado, perdón, aquí. Y finalmente menos 6 sobre 3, que me quedaría 2 igual a 0, ¿cierto? Igual a 0, ¿ok? Entonces, para desarrollar esto, vamos a utilizar nuestras fórmulas, ¿ok? Muy bien. Nuestras fórmulas nos decían lo siguiente. Primero, la suma de las raíces, ¿cierto? Claro, vamos a poner nuestras raíces. Vamos a utilizar primero nuestra hipótesis, ¿cierto? Nos dice que tenemos, bueno, grado 3 tiene tres raíces. Muy bien. Entonces tenemos R1, R2 y R3, ¿cierto? Pero me dice que el producto de dos raíces es 1. Entonces vamos a suponer que R1 por R2 es igual a 1, ¿cierto? Entonces si a R1 yo le pongo alfa, entonces R2 sería igual a 1 sobre R1, ¿no? Igual a 1 sobre alfa, ¿cierto? Entonces, finalmente tendríamos así, ¿no? Mis tres raíces me quedarían así. R1 igual a alfa, ¿no? Vamos a trabajar en términos de alfa y beta, ¿ok? R2 igual a 1 sobre alfa, porque es el producto del R1 por R2 me da 1, ¿no? Esa es la hipótesis. Y finalmente el R3 que me dice que, bueno, le vamos a poner beta, ¿no? Que es el que no tenemos información. Muy bien. Aquí vamos a colocar, bueno, aquí vamos a colocar para que quede ya en evidencia R1 igual a alfa, ¿no? Para trabajar en términos de alfa y beta. Muy bien, ahora aplicamos nuestra fórmula, ¿cierto? La primera nos decía que la suma de las raíces, ¿cierto? O sea, R1 más R2 más R3 en este caso, ¿cierto? Sería igual al término que acompaña a x al cuadrado en este caso, ¿no? A menos x al cuadrado, ¿no? Más menos x al cuadrado, menos el término que acompaña o el coeficiente de x al cuadrado en este caso, no menos 16. Bueno, en este caso ya no tendríamos que trabajar con ese, sino con el nuevo, ¿no? Con este de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el que acompaña al x al cuadrado? Es menos 16 sobre 3, ¿no? 16 sobre 3. Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera, ¿cierto? R1 es igual a alfa, ¿cierto? R2 es igual a 1 sobre alfa, ¿ok? Y finalmente R3, que es beta, igual a 16 sobre 3. ¿Ok? Lo vamos a dejar ahí para luego ver de dónde me conviene despejar el alfa o el beta, ¿cierto? Ya, aplicando la segunda fórmula, ¿cierto? La segunda, me decía que el producto de la suma del producto de 2 a 2 de las raíces me quedaría igual al alfa n menos 1. En este caso me quedaría alfa 1, ¿no? En este caso es 23 sobre 3, ¿cierto? 23 sobre 3. Muy bien, entonces me dice que R1 por R2 más, bueno, R1 por R2, R1 por R3 más R2 por R3 tendría que ser igual a alfa 1, que en este caso sería 23 sobre 3, ¿cierto? Esto, si lo reemplazamos R1 y R2, me quedaría alfa por 1 sobre alfa, ¿cierto? Más R1 es alfa por R3 que es beta, más R2 que es 1 sobre alfa por beta, ¿cierto? Esto me dice que es igual a 23 sobre 3.
Muy bien, si tú sumas esto, me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Beta, ¿cierto? Me quedaría beta, por acá. Me quedaría en beta por alfa más uno sobre alfa, ¿cierto? Es igual a, eso de acá me queda uno, ¿cierto? 23 sobre 3 menos uno, ¿cierto? Que es igual a 20 tercios, ¿cierto? A 20 tercios. Muy bien, a 20 tercios. Acá lo implica, ¿no? Sí, solamente sí. Muy bien. Aquí lo que hemos hecho, hemos juntado eso de acá, hemos despejado el beta y adentro en paréntesis nos ha quedado alfa más uno sobre alfa. Y luego hemos pasado a restar menos 1 a 23 sobre 3, ¿no? Lo cual me quedó 20 sobre 3. Ok, entonces tenemos esto de acá y tenemos esto de acá, estos dos datos. Finalmente vamos a utilizar el otro dato más, ¿no? El otro dato nos dice que el producto de todas las raíces tiene que ser igual a menos uno al cubo, ¿cierto? O sea, R1 por R2 por R3 debería darme igual ¿a quién? A menos uno al cubo por el término libre. ¿Quién es el término libre en este caso? Es menos 2, ¿cierto? Por menos 2. En este caso me quedaría así, ¿no? Alfa uno por alfa 2, bueno, alfa uno perdón, R1 es alfa, ¿cierto? Entonces me queda ahí alfa por R2, que es uno sobre alfa, por R3, que es beta, ¿cierto? Igual a menos uno al cubo, que me queda menos uno multiplicado por menos 2 me queda 2, ¿cierto? Entonces de acá obtengo que beta es igual a 2, ¿cierto? Es igual a 2. ¿Por qué? Porque alfa por uno sobre alfa me da uno. Muy bien, como tengo que beta es igual a 2, ¿cierto? Tal vez me pudo haber convenido empezar por ahí, ¿no? Finalmente, podemos encontrar el alfa, ¿cierto? Vamos a reemplazarlo en... ¿Cuál me parece mejor? Ok, vamos a reemplazarlo acá, ¿cierto? En asterisco. Vamos a llamarlo aquí I. Ok. Entonces vamos a reemplazando en I, ¿no? Reemplazando en I. Reemplazando en I, ¿cierto? En I, ¿qué tenemos? Eh, Beta igual a 2, ¿cierto? Tenemos alfa más uno sobre alfa más beta, que en este caso es 2 igual a 16 sobre 3, ¿cierto? Esto me implicaría que alfa más uno sobre alfa sería igual a 16 sobre 3 menos 2 sería 10 tercios, ¿cierto? 10 tercios. Si lo pasamos a restar al otro lado, me quedaría menos acá, ¿no? Me quedaría menos y todo esto igual a cero, ¿cierto? Ahora para eliminar el alfa que está en el coeficiente, lo multiplicamos todo por alfa, me quedaría alfa al cuadrado, ¿cierto? Más al 1, ¿cierto? Menos 10 alfa sobre 3 igual a cero, ¿no? Muy bien, inclusive podemos multiplicarlo por 3 para que se vaya el 3 y me quedaría de la siguiente manera, ¿no? 3 alfa cuadrado, ¿cierto? Más 3 más 3 menos 10, ¿cierto? Igual a cero. Menos 10 alfa igual a cero. Muy bien, aquí es 10 alfa. Muy bien, ahora ya tenemos, podemos encontrar el alfa, ¿no? Vamos a ponerlo de forma ordenada, me quedaría menos 10 alfa más 3, ¿cierto? Menos 10 alfa más 3. Entonces me quedaría menos 10 alfa más 3, ¿cierto? Entonces, acá aplicando la fórmula de Pascal, me quedaría de la siguiente manera, ¿cierto? Alfa igual a menos beta, que es 10, ¿cierto? A menos b, ¿no? Sería A, B y C, ¿ok? Me quedaría más menos la raíz cuadrada, ¿cierto? De 10 al cuadrado, menos, ¿cierto? 4 por 3 por 3, ¿cierto? Y me quedaría todo sobre 2 por 3, ¿cierto? Sobre 6. Muy bien, una vez obtenido eso, ¿no? Lo pueden resolver. Entonces, finalmente, el R1 me puede quedar más o menos eso de ahí, que sería igual a alfa igual a 10, 4 por 3, 12, por 3, 36. Me quedaría 64, entonces me quedaría 10 más menos 8, ¿cierto? Sobre 6, sobre 6. Muy bien.
una vez que tú tienes esto de acá, bueno, puedes dividirlo inclusive, me quedaría alfa igual a 5 más menos, ¿cierto? 4 sobre 3, ¿cierto? Más menos 4 sobre 3. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tomar las dos soluciones, ¿no? Entonces, ok, vamos a ver, alfa igual, ¿cierto? Alfa igual, aquí, alfa igual a dos soluciones, ¿no? Tenemos alfa igual a 10 más 8, 18, bueno, aquí en este caso no, 5 más 4, 9, entre 3, 3. Entonces te podemos tener que alfa es igual a 3 o alfa es igual a 5 menos 4, un tercio, ¿no? Un tercio, un tercio. Bueno, tú puedes verificar, digamos, utilizando tu segunda fórmula, ¿cierto? O inclusive ni siquiera es necesario verificar, ¿no? Si alfa es igual a 3, el beta me queda igual a un tercio, porque beta es 1 sobre alfa, ¿no? Si beta, bueno, si alfa es igual a un tercio, entonces el beta es igual a 3. De modo que no escapa nunca de sus soluciones, ¿cierto? Entonces me dices que o uno es 3 o el otro es a un tercio, o uno es un tercio y el otro es 3. Entonces no hay problema en el orden del alfa y el beta. Entonces, finalmente, vamos a tener que R1, ¿no? R1 puede ser 3 o un tercio, no hay problema. R2 me vendría a ser un tercio. Y finalmente R3 es igual a 2, que hemos visto, ¿no? Estas serían las soluciones, ¿no? R3 igual a 2, ¿cierto? R3 igual a 2. Pero profesor, ¿por qué usted no puso R1 igual a un tercio? Claro, podrías haberlo puesto igual a un tercio, pero el R2 te quedaba 3. Entonces, ¿no? Entonces, decir que tengo dos raíces, uno igual a 3 igual a un tercio, lo mismo que decir que tengo dos raíces igual a un tercio y el otro igual a 3. No hace diferencia, ¿no? Entonces, la idea es encontrar las raíces, no, eso ya depende del orden que tú des. Por ejemplo, si digamos que aquí te salían dos valores diferentes, ¿no? Aquí dos valores, dos betas o alfas betas diferentes, ¿no? Entonces, lo que tú hacías aquí era verificar quién era el alfa verdadero. Y para verificar quién es el alfa verdadero, ¿qué debo hacer? Debo ir a reemplazarlo ahí arriba en mi polinomio y para ver si me sale cero. Entonces, por ejemplo, el alfa igual a 3, voy y lo reemplazo. Si me sale cero, entonces ese alfa es el verdadero. Alfa igual a un tercio. Me iba a salir el verdadero también. Entonces los dos son raíces. Entonces, como me faltaban buscar las dos raíces nada más, entonces concluimos que las dos raíces tienen que ser 3 o un tercio, ¿no? Y un tercio. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Todo bien? Muy bien. Continuamos entonces. Ahora pasamos a verificar o qué propiedades debería tener una raíz compleja, ¿cierto? De un polinomio. Para el caso de raíces complejas es muy parecido al caso de raíces de la forma a más raíz cuadrada no, de una raíz eh, irracional, ¿cierto? De una raíz irracional, ¿no? En este caso, bueno, la propiedad ya acá nos indica que si z, o sea, es z escrito de la forma a más bi, donde a y b son reales, ¿cierto? Pertenece a los reales, ¿cierto? Este de acá también pertenece a los reales. Un número complejo de esta forma es raíz, ¿cierto? De este de acá. Entonces, su conjugado también tiene que ser una raíz, ¿cierto? Y su conjugado, ustedes saben que es, bueno, la parte real es la misma, pero la parte imaginaria es menos la parte imaginaria del z, ¿no? ¿Ok? Recuerden que la parte real es la que va sin, la que no acompaña el número imaginario y la parte imaginaria es exactamente la que acompaña al número, bueno, al número imaginario i, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿y cómo se verifica eso? Claro, para verificar eso no es muy complicado, ¿no? Veamos. Es bueno siempre saber de dónde salen esas propiedades, ¿no? Vamos a ver. Claro, tú dices, bueno, tengo mi polinomio p de x, ¿cierto? Que es esto de acá, a n x n,
¿cierto? Más hasta A1X, aquí faltó el X aquí, más a cero, ¿cierto? Más a cero. Muy bien, claro, nosotros podemos decir, claro, yo tengo un polinomio, ¿cierto? P de X, ¿cierto? De esa forma, ¿no? A suma, le voy a colocar acá para trabajar con solamente sumas, ahí, voy a colocar aquí, ahí, por x elevado a la i, ¿no? Y variando desde cero hasta n, ¿no? De grado n. Entonces, el conjugado de un polinomio, le voy a colocar así, de esta manera, conjugado de este polinomio, eh, vendría a ser de la siguiente manera, ¿cierto? De la siguiente manera. En realidad, el AI puede estar en cualquier lugar. El AI puede ser complejo. Por eso es que vamos a ponerle mejor otra notación para que distinga del PDX. Vamos a colocarle aquí QDX. QDX, que está en los complejos, ¿cierto? Le vamos a definir su conjugado, su polinomio conjugado, que es de esta manera, ¿no? Conjugado de QDX. Bueno, vamos a colocarles primero su notación del QDX, ¿cierto? QDX, vamos a colocarle de esta manera, ¿no? Igual a sumas de alfa n, bueno, de alfa is, ¿cierto? Porque el n va a ser mi grado, alfa is por x. X. Muy bien. ¿Cómo sería el conjugado de q de x? El conjugado de q de x, ¿cierto? El conjugado de q de x lo vamos a poner de la siguiente manera. Así, bueno, acá, conjugado de q de x lo podemos poner de la siguiente manera. Q de x igual a suma de los conjugados de los alfa y con coeficientes complejos, ¿cierto? X y. Voy a colocarlo aquí, alfa y pertenece a los números complejos. ¿Ok? Entonces, nosotros definimos de esa manera, ¿cierto? Vamos a tener lo siguiente. Ok. Claro, yo tengo que P de X, ¿cierto? P de X es, tiene coeficientes reales, ¿cierto? Reales. Aquí estamos trabajando con coeficientes reales, ¿cierto? Acá está. Ahí pertenecen los reales. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos que la conjugada, o cómo demostramos que la conjugada también es una raíz? Claro, tú tienes que A más BI es una raíz, ¿cierto? Entonces, claro, si A más BI es raíz, ¿cierto? Es raíz de P de X. Entonces, P de X debería escribirse de la siguiente manera. P de X debería ser igual ¿a quién? A X, ¿cierto? Más, o menos, en realidad, menos A más BI, ¿cierto? A más BI, por un polinomio Q de X. Un polinomio Q de X que está en los complejos, ¿cierto? Q de X que está en los complejos. Muy bien. Q de X está en los complejos. Muy bien. Ahora, si nosotros aplicamos, ¿cierto? Entonces, como el Z, ¿cierto? Es un Z igual a más BI es una raíz, ¿cierto? Entonces, al momento de nosotros reemplazar el Z más BI, debería darme 0, ¿cierto? Debería darme 0. Entonces, P de Z, ¿cierto? P de Z, P de Z. O primero vamos a calcular su conjugado, ¿cierto? Su conjugado de P de X, ¿cierto? P de X es igual a, aquí, P de X, su conjugado de P de X, como tiene raíces, bueno, coeficientes reales, debería ser el mismo. Recuerden que el conjugado simplemente aplica el conjugado de los coeficientes. Entonces, P de X sería de la siguiente manera, me quedaría conjugado de X, ¿cierto? De X menos A más BI, ¿cierto? Todo aquí, conjugado y conjugado del Q de X. El Q de X no me interesa en este momento, ¿cierto? No me interesa, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cómo me quedaría? Que el P del conjugado debería ser 0, ¿cierto? Debería ser 0. Muy bien, si ustedes observan aquí, ¿cierto? El P de X, este de acá me quedaría exactamente igual, porque tiene coeficientes reales, nos había dicho, ¿no? Si usted lo define de esta manera, ¿no? El conjugado de P de X me quedaría así, ¿no? En realidad, me quedaría así. Conjugado de esto,
¿cierto? Me quedaría conjugado de la n, conjugado de la n menos uno y conjugado de la cero. Pero los ahí están en los reales, ¿sabes? Si los números son reales, su conjugado es el mismo, entonces me quedaría el mismo, ¿no? P de x me quedaría aquí conjugado, me quedaría x, ¿cierto? X menos, ¿cierto? Un conjugado acá. El conjugado de A más BI me quedaría A menos BI, ¿cierto? Menos BI por un polinomio Q de X. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que el término X menos A menos BI es un factor de P de X. Si él es un factor de P de X por el teorema del resto, ¿cierto? Tenemos que a menos BI es una raíz, ¿cierto? A menos BI es raíz. Claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú reemplazas A menos BI en vez del X, obviamente esta parte me da cero y multiplicado por Q de X siempre me da cero, ¿cierto? Digamos, es una manera sencilla de verificar que, dado una raíz compleja, su conjugado también es una raíz, ¿cierto? Es una raíz. Muy bien, entonces lo que a nosotros nos interesa es realmente la propiedad, ¿no? Porque la propiedad es la que nos va a ayudar a calcular las raíces, ¿cierto? Bueno, la parte demostrativa es, digamos, para utilizarlo como un fundamento para que nos dé la libertad de usar nuestra forma, ¿no? Siempre es importante saber de dónde vienen las fórmulas. Muy bien, si nosotros queremos utilizar esto, esa propiedad, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos este ejemplito de acá, ¿no? X, bueno, voy a borrar esto de acá de una vez. Ya después yo le puedo pasar inclusive un libro si quieren verificar estas propiedades. Bueno, unas notas en realidad, ¿no? Unas notas que tengo por ahí para que verifiquen. Exactamente, ¿no? Pero como le digo, lo que nos interesa es la propiedad, ¿no? Entonces nos dicen si x igual a 1 más y es una raíz de la ecuación p de x igual a x al cubo menos 4x al cuadrado más 6x menos 4, determinen las otras raíces. Ah, obviamente, ¿no? Vamos a ver aquí. Ok, como x igual a 1 más y es una raíz, ¿cierto? Entonces su conjugada también lo es. ¿Y quién es su conjugada? Su conjugada es 1 menos i, ¿cierto? 1 menos i. Acá tenemos x, su conjugada es x menos y también es raíz de la ecuación. Eso por la propiedad que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces significa que x menos esto por ix menos esto de acá deberían ser factores de p de x. Eso es por el teorema del factor, o teorema del resto también, que son equivalentes en realidad, uno viene del otro, ¿no? Como ya vimos anteriormente, bueno, en otra clase anterior, son factores de p de x, ¿no? En consecuencia, ¿cierto? Nosotros debemos poder escribir p de x de esta manera, ¿no? X menos esto por x menos la segunda raíz por otro polinomio q de x, ¿no? Entonces, ¿quién es ese q de x? Eso es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Porque tenemos un polinomio de grado 3. Entonces, lo que hacemos es ahora dividir, ¿cierto? Dividir el polinomio p de x entre el producto de esto de acá. Ah, pero para poder dividir entre el producto debemos calcular el producto, ¿cierto? Entonces, multiplicamos x menos 1 más y menos x menos la segunda raíz, que es la conjugada, ¿no? Si tú multiplicas esto, me queda x al cuadrado menos 2x más 2, ¿cierto? Más 2, claro, ¿no? Aquí ya estás multiplicando complejos, ¿no? Para recordar un poquito, ¿no? Si nosotros hacemos el producto, me queda así, x menos 1 más y, ¿cierto? Por x menos 1 menos y, ¿cierto? Multiplicamos primero, aplicando propiedad distributiva, x por x, ¿cierto? Me queda x cuadrado, vamos a colocar aquí, me queda x al cuadrado, menos 1 menos y por x, ¿cierto? Nuevamente menos, ahora al otro lado, ¿no? Este de acá por este de acá. Me quedaría menos, aquí, bueno, voy a guardar esto, me quedaría menos 1 más y por x, ¿cierto? Finalmente, más, ¿cierto? Más, porque menos por menos, 1 menos i por 1 más i, ¿cierto? 1 más i. Muy bien. Si tú multiplicas esto, me quedaría 100. Bueno, finalmente me quedaría x al cuadrado. Bueno, sumo coeficientes en este caso, ¿no?
1 más uno 2 y menos i me queda menos 2. Finalmente me queda menos 2x más, bueno, aquí estás multiplicando dos conjugados, ¿cierto? Si tú multiplicas dos conjugados, el producto es su módulo, ¿cierto? ¿Y cuál es su módulo? Es igual a la parte real al cuadrado, ¿cierto? Parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿cierto? Que en este caso me quedaría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, me quedaría 2, ¿cierto? Exactamente lo que está aquí. ¿Ok? Muy bien. Eh, Ahora, una vez que tienes que el polinomio o el producto de esos dos términos es igual a x al cuadrado menos 2x, ¿cierto? Más 2, ¿cierto? Entonces, ahora podemos escribir el polinomio, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Como el producto de ese término veces un polinomio q de x, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente acá, ¿no? Ahí eso equivale a dividir esto entre el polinomio entre esto de acá, ¿cierto? Y para eso, bueno, existen varias fórmulas, ¿no? Varias formas. Lo puedes aplicar simplemente usando tu algoritmo de la división, ¿cierto? Algoritmo de la división, algoritmo algoritmo de la división o simplemente aplicando el método de Horner, ¿no? Horner. Que en este caso creo que el método de Horner te quedaría más rápido, ¿no? Te daría una solución más rápida. Y si tú divides, te daría la tercera raíz en realidad, ¿no? La tercera raíz. Claro, lo podemos hacer rápidamente para recordar aquí, ¿cierto? Para aplicar recordar el método de Horner. Como era primero, una vez que tienes ordenado los coeficientes de tu numerador o de tu dividendo, ¿cierto? Ubicas en la parte superior, ¿cierto? Lo ubicas en la parte superior, que me daría 1, ¿cierto? El segundo término es menos 4, ¿cierto? Vas a poner un poco más separado, menos 4. El tercer término es 6, colocarías por acá. Y finalmente el último es menos 4, ¿cierto? Lo está dividiendo sobre un polinomio de grado 2. Bueno, el primero, el coeficiente de 2 del grado mayor nunca se le cambia, es 1, no hay problema. Al otro sí se le cambia, que es menos 2, le voy a colocar 2. Y al otro es 2, le voy a cambiar de signo, le coloco menos 2, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos separo? Separo, como es de grado 2, ¿cierto? Como es de grado 2, voy a separar simplemente 2 acá, ¿no? Separo 2. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, lo que hacemos es aplicar el algoritmo de la división, bueno, pero en Horner, ¿no? Ahora, 1 entre 1, 1, entonces ubicamos acá 1. 1 por 2, me quedaría 2, ¿cierto? 1 por menos 2, lo ubico debajo del 6, me quedaría menos 2. Ahora vuelvo a sumar. Sumo esto de acá, me queda 2, menos 2, ¿cierto? Ahora, menos 2 entre 1 me queda menos 2 y eso lo ubico acá, menos 2, ¿cierto? Ahora, multiplico menos 2 por 2, me queda menos 4 y menos 2 por menos 2 me queda 4 positivo, ¿cierto? De tal manera que ahí acaba mi algoritmo de la división o el método de Horner, a suma 0, obviamente tendría que haberte salido 0, ¿para qué? ¿Por qué? Porque esto de aquí era un factor, cuando es un factor el residuo siempre tiene que tener menos de 0, entonces esto de acá traducido en términos de polinomios me dice que el polinomio x al cubo, ¿cierto? Menos 4x al cuadrado más 6x menos 4 debería ser igual al divisor, que en este caso era x al cuadrado menos 2x más 2, ¿cierto? Multiplicado por, bueno, este es el término libre, ¿cierto? Y este es el término que acompaña al x, bueno, que acompaña al x, ¿cierto? Entonces sería x menos 2, ¿cierto? Más al residuo, pero el residuo aquí en este caso es 0, ¿no? Entonces, vean que este de aquí me está dando otra raíz, ¿cierto? Entonces, la tercera raíz sería ¿quién? Sería R3 igual a 2. Entonces, como ya hemos iniciado conociendo la primera, ¿cierto? Hemos, por el teorema anterior, sabemos que su conjugado es, y una vez que hemos dividido sobre el producto de esos dos monomios que están acá, hemos obtenido que la otra raíz debería ser 2, ¿cierto? Debería ser 2. Muy bien. Entonces vean lo fácil que es, digamos, calcular la tercera raíz, digamos, la tercera raíz de un polinomio de grado 3, sabiendo, o teniendo conocimiento de una raíz compleja, ¿cierto? Entonces,
Tenemos una raíz compleja, podemos encontrar otra raíz, que es la conjugada de ella. Una vez así hacemos el producto, luego dividimos el polinomio entre ese producto y nos queda otro polinomio, que en este caso era un polinomio de grado uno, ¿cierto? Y eso nos daba la información de la raíz que nos faltaba calcular, ¿verdad? Muy bien. No sé si hay alguna duda. ¿Todo claro? ¿Por qué se igualaba a cero ahí en la primera parte? Eh, Porque, o sea, multiplicar X, o sea, el factor complejo por su conjugada por Q de X, porque ya. da cero. Sí, te entiendo. No, no es que debería darme cero. Lo que estamos intentando nosotros, voy a borrar por acá, lo que estamos intentando nosotros es resolver esta ecuación de acá, ¿no? Resolver esta ecuación de acá. Nosotros queremos resolver esta ecuación de acá. P de X igual a cero, ¿cierto? Resolver esta ecuación de acá es encontrar todas las raíces del polinomio, ¿cierto? Entonces, resolver eso es, bueno, como esto es igual a cero y esto se descompuso en estos tres factores, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos falta hacer, o nos falta encontrar, o equivalente a decir que desarrollar p de x igual a cero es lo mismo que desarrollar todo esto igual a cero, ¿cierto? Porque en sí encontrar las raíces de un polinomio es encontrar todas las soluciones de la ecuación p de x es igual a cero, ¿cierto? P de x es igual a cero. Eh, no, inclusive, bueno, el de acá mayormente se le coloca para tener conocimiento o para tener en cuenta que estamos desarrollando esa ecuación. Nada, simplemente no es nada determinante, ¿no? Como le digo, encontrar las raíces de un polinomio es lo mismo que desarrollar la ecuación o encontrar todas las soluciones de la ecuación p de x es igual a cero, ¿no? P de x igual a cero. Eso simplemente no es nada que influye en el problema, ¿no? Solamente es, Ok, profe. no es nada determinante al momento de resolver, ¿no? Simplemente tener en cuenta que encontrar las raíces de un polinomio es igual a solucionar la ecuación p de x igual a cero, ¿cierto? Y finalmente pasamos a estudiar la regla de signos de Descartes, ¿cierto? La regla de signos de Descartes me sirve, ¿no? Para encontrar o determinar o dar una cuota inferior o superior de la cantidad de raíces reales positivas o negativas, ¿ok? Positivas o negativas. Muy bien. Eh, Acá el teorema de Descartes, bueno, la regla de Descartes nos dice que para determinar la cantidad de raíces positivas que tiene un polinomio de grado n, ¿cierto? Con coeficientes reales, aquí todos los i son reales, ¿no? Debemos estudiar las variaciones que existen entre los signos de dos coeficientes consecutivos, ¿cierto? Acá, a0 a 1, a1 a 2 y así sucesivamente hasta AN, ¿cierto? AN. Muy bien, claro, vamos a ver un ejemplito acá para ver eso, ¿cierto? Muy bien, por ejemplo, eh, el número de raíces positivas de p de x igual a cero, o raíces de p de x simplemente, como le digo de aquí no es determinante, es igual al número de variaciones que representan los signos de coeficientes p de x. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver el ejemplo. Ok. Este ejemplo de acá me dice, tengo x a la cuarta más x al cubo más x al cuadrado más x menos 1. Ahora me olvido del x y solamente me concentro en los coeficientes, ¿cierto? Coeficiente aquí es 1, ¿cierto? Coeficiente aquí es 1, coeficiente aquí es 1, coeficiente aquí es 1 y finalmente el término libre es menos 1, ¿cierto? Entonces veamos, cambio de signo. Empecemos. Cambio de signo, ¿cierto? Acá el coeficiente es 1, ¿cierto? El coeficiente acá es 1. Ambos son positivos, no hay cambio de signo, ¿cierto? Nuevamente, acá el coeficiente es 1, aquí coeficiente es 1. ¿Hay cambio de signo? No, porque ambos son positivos. Nuevamente, acá, cambio de signo, acá es 1 y acá también es 1. No hay cambio de signo porque ambos son positivos. Y finalmente, si ustedes observan acá es coeficiente 1 y aquí es menos 1, ¿cierto? Hay un cambio de signo, porque el 1 es positivo y el menos 1 es negativo. Entonces hay una variación de signo. Hay variación de signo, ¿no? Muy bien, entonces, como hay una variación, ¿cierto? Hay una variación.
¿Qué nos dice el teorema? El número, el menor número que ok, si nosotros leemos igual al número de variaciones, acá lo voy a sombrear para que quede claro, es igual, el número de raíces positivas es igual al número de variaciones que representan los signos de los coeficientes, o, esto es importante, ¿ya? O es menor que este número en un número par, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas variaciones existieron acá? Vamos a poner variaciones. ¿Cuántas variaciones existieron? Existió exactamente uno, ¿cierto? Entonces me dice, ¿cuántas raíces positivas puede haber? Puede haber uno o menos una cantidad par. Pero si nosotros le restamos al uno una cantidad par, ¿cierto? Ya me saldría un número negativo. Entonces, la cantidad de número de raíces positivas para este de acá existiría exactamente uno, ¿cierto? Entonces, existen cantidad de raíces positivas, cantidad de raíces positivas, positivas, debería ser igual a uno, ¿cierto? Porque me dice que es igual a la cantidad de variaciones o esa cantidad de variaciones menos un número par, ¿cierto? En este caso, me salió la cantidad de variaciones igual a uno menos un número par, ya no existe más, porque saldría negativo. Pero supongamos que me hubiera salido cantidad de variaciones igual a 3. Entonces, la cantidad de raíces positivas, ahí debería salirme 3 o un número menos un número par. 3 menos 2 me quedaría 1. Menos otro número par, ya no tengo, ¿no? Porque me caería en negativo. Entonces, la cantidad de raíces positivas en ese caso serían 3 o 1, ¿cierto? Entonces ahí tendría que verificar cuál de ellos es el correcto, ¿cierto? Pero en este caso, cuando es 1 simplemente decimos que existe 1. Ahora, el número de raíces negativas es el proceso de descubrir cuántas raíces negativas tiene un polinomio, es muy parecido también a esto. ¿Por qué? Porque acá me dice que el número de raíces negativas, lo voy a sombrear aquí, el número de raíces negativas del polinomio p de x, ¿cierto? Es igual al número de variaciones de p de menos x, del polinomio de valor de menos x, o, que es lo más importante, o es igual a o es menor que este número en un número par, ¿cierto? En un número par. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que, bueno, primero deberíamos encontrar quién es p de menos x, ¿cierto? Claro, para p de menos x, simplemente en vez de x le voy a colocar menos x, ¿cierto? Vamos a colocarlo acá. Bueno, aquí ya está desarrollado, ¿no? P de menos x sería así, de la siguiente manera. Voy a borrar esto acá para que quede visible, ¿no? P de menos x me quedaría así, menos x a la cuarta, o sea, en vez de x voy a colocar menos x, más menos x al cubo, más menos x al cuadrado, más menos x, finalmente menos 1. Ahora resuelvo esto, me queda, tiene exponente par, me queda simplemente x a la cuarta, el menos se va, más tiene exponente impar, me queda menos 3, ¿cierto? Me queda menos 3x, ¿cierto? Acá tiene exponente par, me queda x al cuadrado. Y acá finalmente me queda menos x menos 1, ¿cierto? Ahora voy a observar el cambio de signo entre los coeficientes. Muy bien. Acá es 1, ¿cierto? Y acá el coeficiente es menos 1, ¿cierto? Menos 1. ¿Y por qué puse 3 acá? Es menos x, ¿cierto? Menos x al cubo. ¿Ok? Muy bien. Observen que acá el coeficiente es 1 y aquí el coeficiente es menos 1. Hay un cambio de signo, hay una variación de signo. Entonces tengo mi primera variación, ¿cierto? Entonces observamos el siguiente, ¿ok? Vamos al siguiente. Ahora tenemos acá signo menos negativo, acá signo del coeficiente positivo, ¿cierto? Entonces hay otro cambio de otra variación, ¿cierto? Otro cambio de signo. Entonces tengo mi segunda variación. Nuevamente, continuamos con el coeficiente de x al cuadrado, que es 1, y coeficiente del x es menos 1, ¿hay un cambio de signo? Sí. Entonces tenemos otra variación. Entonces acá lo indicamos con b, ¿cierto? Otra variación. Y finalmente, vamos al otro, ¿cierto? Acá tengo signo negativo, o sea, el coeficiente del x es menos 1, signo negativo, y el término independiente es menos 1. Entonces no hay cambio de signo, ¿no? Entonces acá no tengo variación de signo. Entonces, tengo tres variaciones de signo, ¿cierto? Entonces,
Acá colocamos cantidad de raíces negativas, negativas, debería ser igual ¿a quién? A cantidad de variaciones 3 o menos un número par, ¿cierto? Menos un número par. ¿Quién es sería 3 menos 2 1. Otro número ya no hay, ¿no? Porque sería 1 menos 2 me quedaría menos 1. Entonces, conclusión de este polinomio, solamente haciendo juego de signos podemos conocer cuántos raíces positivas hay y cuántas raíces negativas hay, ¿no? Entonces tenemos una raíz positiva y podemos tener que existan tres raíces negativas, ¿cierto? O simplemente una raíz negativa. Y observen bien que conociendo cuántas raíces negativas tenemos aquí, nosotros podemos determinar si existen o no existen raíces complejas, ¿cierto? Simplemente haciendo o viendo las posibilidades, ¿no? Al sumar las raíces, con raíces positivas y raíces negativas, ¿no? Sumando la cantidad de raíces positivas y la cantidad de raíces negativas. Veamos. Eh, ok, como estaba diciendo, eso nos permite determinar cuántas raíces complejas existen, ¿cierto? Raíces complejas existen. Complejas no reales, ¿ok? Complejas no reales. Porque recuerden que los números reales también son números complejos, ¿no? Porque los reales están contenidos en los complejos. Ah, lo que sí no son los reales son números imaginarios, ¿cierto? No son números imaginarios. ¿Por qué? Para que sea un número imaginario tiene que estar acompañado de, del i, ¿no? Del número imaginario i, ¿no? Recuerda importante, es importante saber que los reales están dentro de los complejos, ¿cierto? Porque eso me permite, digamos, a no cometer ambigüedades, ¿no? Puedo decir, no existen raíces complejas cuando yo quiero decir que no existen raíces de la forma a más bi, ¿no? Entonces yo estarías, digamos, cayendo en redundancia, ¿no? Porque los reales siempre son números complejos. Pero a partir de ahora, cada vez que nos refiramos a raíces complejas, sí nos vamos a referir a raíces de la forma a más bi, ¿cierto? A más bi. Entonces, eso sí, así lo vamos a determinar nosotros, ¿no? A más bi, para tenerlo en cuenta, ¿ok? Por ejemplo, nos dicen allá la información, toda la información posible acerca de la naturaleza de las raíces del polinomio, de un polinomio de grado 9, ¿cierto? Ahora, claro, cuando tienes polinomio de grado 3, tal vez de grado 4, es un poco, digamos, fácil o no tan complicado de encontrar todas las raíces, ¿no? Aplicando toda nuestra información que hemos aprendido hasta el momento. Pero cuando ya te vas a grados mayores, ya es un poco difícil de encontrar todas las raíces, ¿cierto? Todas las raíces. Para ello, es importante primero obtener todas las informaciones de las raíces, ¿no? Toda la información de las raíces. O aprovechar toda la teoría que hemos visto hasta ahora para determinar la naturaleza de las raíces de PDX, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando me piden determinar toda la información posible de las raíces o de la naturaleza de las raíces de un polinomio, lo primero que hago es encontrar, bueno, paso número uno, ¿cierto? Encontrar raíces positivas, ¿no? Determinar cantidad de raíces positivas. Cantidad de raíces positivas. Positivas, muy bien. Segundo paso, vamos a determinar la cantidad de raíces negativas. ¿Ok? Muy bien, como ya tengo la cantidad de raíces positivas y cantidad de raíces negativas, bueno, determinar la cantidad de raíces complejas. De raíces complejas, ¿cierto? Pero esa cantidad de raíces complejas de la forma A más BI, ¿no? Ok, ese tercer paso va a depender del primero y del segundo, ¿cierto? O sea, la cantidad de raíces que me falten, lo completo con raíces complejas, ¿cierto? Muy bien, por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo. Veamos. Me dice lo siguiente, ¿no? Por la regla de los signos de Descartes, tenemos, primero, como les dije, primero vamos
a ver cuántas raíces positivas tiene y cuántas raíces negativas tiene. Para las raíces positivas estudiamos las variaciones de los signos, ¿cierto? De los signos de los coeficientes, ¿no? Veamos, primero, bueno, acá es positivo, ¿no? Coeficiente positivo, no hay variación. Lo único que hay variación acá, el más con el menos, otra variación por acá, menos más, y no hay más variaciones. Entonces, raíces positivas tenemos ¿cuántas? Aquí positivas, vamos a colocarle aquí, positivas, positivas, ¿cierto? Es una raíz positiva. Vamos a tener, bueno, colocar raíces positivas, vamos a tener dos opciones, ¿cierto? Me dice que es igual a la cantidad de variaciones, que en este caso es 2 o menos un número par, o sea, puede ser 2 o puede ser cero, ¿cierto? O puede ser cero. Muy bien. En otro, vamos a verificar cuántas raíces negativas tiene. Para ello, aplicamos el polinomio o evaluamos el polinomio en menos x, ¿cierto? Y estudiamos la cantidad de variaciones que obtenemos ahí, ¿cierto? Si nosotros evaluamos en p de menos x, tenemos el polinomio menos x a la novena más 5x a la octava más x al cubo menos 7x más 2, ¿cierto? Ahora, si tú analizas, ¿cierto? Si tú analizas las variaciones, en este caso, me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Acá tengo signo negativo, signo positivo, tengo una variación. Acá, signo positivo, no hay variación, ¿cierto? No hay variación. Ahora, acá tengo más, acá tengo menos, tengo otra variación. Finalmente, acá menos y más tengo otra variación, ¿cierto? Otra variación. Muy bien. Entonces, ¿cuántas variaciones tengo? Tres. Muy bien. Entonces, ahora ya puedo determinar cuántas raíces o cuántas posibles raíces, ¿cierto? Negativas tengo, ¿cierto? Raíces negativas. Muy bien. Me dice que es igual a la cantidad de variaciones. ¿Cuántas variaciones tengo? Tres, ¿cierto? O menos un número par, o menos una cantidad par, ¿no? Menos una cantidad par puede ser uno o menos uno, pero menos uno lo descartamos porque no pueden haber una cantidad negativa de raíces, ¿cierto? Entonces, pueden ser tres o puede ser uno. Ahora, de acuerdo a la cantidad de raíces positivas y negativas, yo ya puedo calcular la cantidad de raíces complejas, ¿cierto? Muy bien. Para ello, veamos. Cantidad de raíces positivas, puedo tener 2 o puedo tener 2 o puedo tener cero, ¿cierto? Acá está. Puedo tener 2 o puedo tener cero. Muy bien. Sino que en el caso que cuando tengo 2 tengo para las raíces cantidad negativas, tengo dos posibilidades. O es 3 o es uno, ¿cierto? Entonces, para los dos casos puede ser 3 o puede ser uno. Porque aquí estamos evaluando todos los casos posibles, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que juntarlo, el 2 con el 3, el 2 con el uno, o el cero con el 3, o cero con el uno. Porque estamos averiguando todas las raíces posibles, ¿cierto? Muy bien. Toda la cantidad de raíces posibles. Ahora, si yo tengo dos raíces positivas, ¿cierto? Tengo dos raíces positivas y tengo tres raíces negativas, en total, ¿cuántos tengo? Tendría cinco raíces reales. Entonces, ¿cuántas raíces no reales debería tener o cuántas raíces complejas debería tener? Debería tener, recuerda que este polinomio debe tener en realidad nueve raíces, ¿cierto? Nueve raíces. Entonces, para llegar a 9 me faltarían 4, ¿cierto? Porque la suma tiene que darte siempre 9 acá, siempre 9, 9 y 9, ¿ok? Muy bien, igual al número del exponente del polinomio, o sea, grado absoluto del p de x, ¿ok? Muy bien, continuando. En el caso de que exista solamente una raíz negativa, ¿cierto? En ese caso tendría una raíz negativa, en total tendría tres raíces reales. Para llegar a 9 me faltarían 6 raíces, y esas 6 raíces tienen que ser complejas, ¿ok? Y de análogamente, cuando tengo cero raíces positivas, ¿cierto? Entonces, si tengo tres raíces negativas, tendría en total tres raíces reales, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas complejas me faltarían para tener? Me faltarían 6. Análogamente, si tengo solamente una raíz negativa, debería tener en realidad 8 raíces complejas, ¿ok? Vean que la cantidad de la cantidad de raíces complejas se determina a partir de la cantidad de raíces positivas o raíces negativas que existen, ¿no? Muy bien.
Y también es importante verificar que las raíces complejas siempre viene dado por, o la cantidad de raíces complejas viene dado por un número par, ¿cierto? Análogamente también tenemos que las raíces de números irracionales también viene dado por una cantidad par, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque si una raíz está, una raíz compleja está, su conjugado está, ¿cierto? Entonces, siempre vienen de par en par. Entonces, la cantidad siempre tiene que ser un número par. La cantidad de números raíces, la cantidad de raíces complejas siempre tiene que ser un número par. Análogamente, ¿no? Cuando tú tienes una raíz irracional de la forma a más bi más a más raíz de d, digamos así, entonces su conjugado de también está. Su conjugado es a más raíz de d, ¿no? Entonces, siempre, sí, yo. Profesor, ¿siempre se va a cumplir bueno, lo de Descartes o hay alguna excepción? Los descartes se cumplen siempre, claro, siempre que tengas coeficientes reales, ¿ok? Porque puedes tener un polinomio con coeficientes complejos, ahí no. Siempre se cumple cuando tengas raíces reales, sí. La respuesta es sí, ¿ok? Siempre se cumple. Claro, la regla de Descartes es básicamente para determinar las posibles cantidades que tienen de raíces positivas y las posibles cantidades de raíces negativas. No te da una cantidad exacta de raíces, ¿no? A menos que te salga la variación igual a uno, ¿no? Cuando tienes variación igual a uno, siempre tú puedes afirmar que la cantidad de raíces negativas o positivas, según sea el caso, siempre es uno, ¿no? Pero sí, siempre funciona. Claro, que tengas coeficientes reales, ¿no? Por acá tenemos un ejemplo, ¿no? Me pide determinar el mínimo número de raíces complejas del polinomio. Para ese caso sí me sirve, por ejemplo, la regla de Descartes, porque ahí me dicen el mínimo número de raíces complejas. Entonces, como tengo una cantidad finita de variaciones, entonces yo puedo determinar cuál de ellas es la que tiene la menor cantidad de números complejos, ¿cierto? Veamos. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuántas raíces positivas tiene. Y para ello vamos a ver cuántas variaciones tiene. Por ejemplo, para ello es importante también tenerlo en forma ordenada, ¿cierto? En forma ordenada. Ya sea ascendente o descendente. ¿Oye? Pero siempre vamos a trabajar de forma descendente con respecto al exponente del x. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos, ¿cuántas variaciones tenemos en P de X? Veamos, ¿cierto? Acá tengo positivo y positivo, no hay variación. Acá tengo positivo y negativo, tengo una variación. Acá tengo negativo y positivo, tengo otra variación. Positivo, positivo, no tengo variación. Acá positivo y negativo, tengo otra variación acá. Y finalmente negativo con negativo, no tengo variación. Entonces, ¿cuántas variaciones tengo? Una, dos, tres. Entonces, ¿cuántas raíces positivas tengo? Raíces positivas, voy a colocarlo aquí, positivas, tengo igual a 3, ¿cierto? Porque tengo tres variaciones, o igual a 3 menos un número par, que en este caso sería 3 menos 2, 1, ¿cierto? Entonces, positivas tengo 3 o 1. Muy bien. Ahora, ¿cuántas raíces negativas tengo? Claro, para raíces negativas, yo debería primero analizar el p de menos x, ¿cierto? Si nosotros vamos a usar el p de menos x, lo tendríamos de la siguiente manera, ¿cierto? De la siguiente manera. P de menos X me quedaría así. P de menos X me quedaría 11, perdón, 11 por menos X a la novena, vamos a hacerlo directo, me quedaría menos 11 X a la novena, ¿cierto? A la novena. Menos 11 X a la novena, ¿cierto? Cuando tiene exponente par, el menos 1 se desconsidera, ¿no? Porque me quedaría 5 por menos X a la sexta, me quedaría simplemente X a la sexta, ¿cierto? Luego menos 2, ¿cierto? Menos 2 por menos x a la quinta. Bueno, tiene exponente impar, entonces me queda el menos x a la quinta. Entonces finalmente aquí me quedaría más, ¿cierto? Más 2x a la quinta, ¿cierto? Entonces, en general, cuando es menos, se le pone, cuando es menos, perdón, cuando es impar, se le cambia de signo y cuando es par no se le cambia de signo. Veamos aquí. 4x al cubo, bueno, el 3 es exponente impar, entonces se le cambia el signo al 4, me queda 4x al cubo. Aquí el 2 es exponente par, ¿cierto? Entonces no pasa nada. El x es elevado a la 1, digamos, se cambia el signo, me quedaría más 6x, finalmente menos 2, ¿cierto? Muy bien. Entonces,
Teniendo eso en cuenta, vamos a estudiar las variaciones de los coeficientes, del signo de coeficiente. ¿No? Mira, acá tenemos signo negativo y signo positivo. Hay una variación, tenemos una. Acá positivo y positivo no hay variación. Acá hay positivo y negativo, hay variación. Tenemos dos variaciones. Tenemos negativo y tenemos positivo acá, tenemos otra variación. Y finalmente, acá tenemos positivo y positivo, no hay variación, ¿cierto? Y finalmente aquí tenemos positivo y negativo, tenemos otra variación. ¿Cuántas variaciones tenemos? Una, dos, tres y cuatro variaciones, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la cantidad de raíces negativas serían las siguientes, ¿cierto? Negativas, tendríamos 4, que serían la cantidad de variaciones, menos un número par, serían 2, o menos otro número par, o menos 2 serían cero, ¿cierto? Entonces tendríamos 4, 2 o cero, ¿cierto? 4, 2 o cero. Muy bien, y si nosotros lo ubicamos en una tabla, bueno, acá ya está explicado para que ustedes lo puedan ver luego, entonces lo ubicamos en una tabla todas las posibles combinaciones de la cantidad de raíces, ¿cierto? Veamos. Muy bien, tenemos 3. ¿No? En el caso de negativas tenemos 3 o uno, ¿cierto? 3 o uno, ¿cierto? Sino que acá tenemos que hacer 3 columnas. ¿Por qué? Porque hay 3 posibilidades de raíces negativas, ¿cierto? 3 posibilidades de raíces negativas. En ese caso es 4, 2 o cero. Para el caso de uno, 4, 2 o cero también, ¿no? Entonces, recuerda que el grado del polinomio es 9. Entonces, la suma de todo eso debería dar 9, 9, 9, 9 y 9, ¿cierto? Entonces, si tengo 3 positivas y tengo 4 negativas, sería en total 7 raíces reales, ¿cierto? Para llegar a 9, debería tener 2 raíces complejas, ¿cierto? En cambio, si tengo 3 raíces negativas, positivas y 2 raíces negativas, en total tendría 5 raíces reales. Para llegar a 9 me faltarían 4, ¿cierto? Luego, si tengo 3 raíces negativas, positivas y tengo 0 raíces negativas, ¿cierto? Entonces me faltarían 6 raíces para tener 9 raíces en total, ¿no? Entonces me faltarían 6 raíces, tendrían que ser 6 raíces complejas, de la forma A más B, ¿cierto? Análogamente, si en cambio solamente tengo una raíz positiva y tengo 4 raíces negativas, en total tendría 5 raíces reales y me faltarían 4 raíces para llegar a 9. Esas 4 raíces tendrían que ser complejas. Análogamente, ¿no? Si tengo una raíz negativa, positiva y 2 raíces negativas, tendría en total 3 raíces reales y me faltarían 6 raíces complejas para completar, ¿no? Y finalmente, si tengo una raíz positiva y no tengo ninguna raíz negativa, entonces tendría simplemente una raíz real, lo que me dice que debería tener 8 raíces complejas, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cuál es el número mínimo de raíces complejas, ¿cierto? Entonces ahora yo voy y observo justo en la línea donde tengo las raíces complejas. O sea, analizo exactamente aquí. Y observo cuál es el valor menor, el mínimo valor, ¿cierto? En ese caso, el mínimo valor sería 2. Entonces, ¿cuál es la cantidad mínima de raíces complejas que tengo? Es 2, ¿cierto? Es 2. Eh, entonces, la regla de Cartés, en este caso, me permite para determinar, por ejemplo, la cantidad mínima de raíces complejas, la cantidad mínima de raíces positivas, la cantidad mínima de raíces reales negativas, o la cantidad máxima de raíces complejas, cantidad máxima de raíces positivas, o la cantidad máxima de raíces negativas reales, ¿no? Entonces, para ese caso específico, la regla de Cartés me resulta muy interesante, muy eficaz, ¿no? Eh, Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora acá con respecto a este ejercicio o con respecto a la clase de hoy, antes de pasar a hacer una serie de ejercicios. ¿Todo completo? ¿Ok? Eh, ah, John creo que me hizo una pregunta. Dice, ¿por qué al reemplazar menos x se eleva a un exponente par y queda con el mismo signo? No, no, le respondí al alumno que estaba, Ya. al compañero. No había leído el de arriba. Muy bien. Entonces, ¿todo bien? Muy bien. Muy bien, Renzo. Entonces,
Simplemente para concluir con la teoría de hoy, ¿no? La suma de raíces, bueno, a la primero que tenemos es la siguiente, ¿no? La suma de raíces, lo voy a sombrear mejor. La suma de raíces, el producto de raíces y las otras relaciones de la raíz de un polinomio se verifican por inducción matemática. Bueno, por inducción matemática o de la manera como lo hicimos, ¿no? Para determinar la relación que existe entre la suma de los coeficientes de las raíces con el coeficiente que acompaña a x a la n-1, ¿no? O la relación que existe entre la suma del producto de 2 en 2 raíces con el coeficiente que acompaña a x a la n-2, o el producto de las raíces, igual, la relación entre el producto de las raíces con el término independiente, ¿no? Por ejemplo, cuando es par, ¿no? El producto de las raíces es exactamente igual al término libre, ¿no? Al término independiente. O cuando es impar, el producto de las raíces tiene que ser igual a menos el término independiente, ¿no? Porque recuerden que es menos 1, ¿cierto? Es menos uno a la n, ¿no? Entonces, cuando es par, me queda alfa a 0, ¿no? En ese caso, el término libre, ¿no? Cuando n es par, me queda exactamente el término libre, ¿no? El producto de las raíces, R1 por hasta Rn, ¿no? Entonces, me queda, cuando n es par, me queda exactamente el término libre, y cuando n es impar, el término me queda, el producto me queda menos el término libre, ¿no? Eh, Muy bien, ese es con respecto al producto de las raíces. Muy bien, ahora, ¿qué más tenemos? Ah, importante también, recordar que para poder aplicar nuestras fórmulas, eh, amor, apaga la... Para poder aplicar nuestras fórmulas, ¿cierto? Es importante también que eh, recordar que el polinomio, ¿cierto? Debemos de convertirlo en su expresión mónico, ¿no? O sea, que el primer término sea 1, ¿no? Más alguna cosa acá. Para eso le divides entre su término, el coeficiente principal, ¿no? Entre el coeficiente principal para que puedas aplicar la fórmula de una manera directa, ¿ok? Muy bien. Veamos otro acá. Tenemos la segunda conclusión. Nos dice que si una ecuación con coeficientes reales tiene una raíz imaginaria, entonces, ¿cierto? Su conjugado, bueno, su conjugado también es una raíz. Bueno, en particular, ¿cierto? Si esa raíz imaginaria tiene una multiplicidad alfa, entonces su conjugado también debería tener una multiplicidad alfa, ¿no? Una multiplicidad alfa. Muy bien, una multiplicidad alfa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, no? No lo vimos anteriormente, pero es algo que se deduce de una manera sencilla. Veamos. Eh, ok, nosotros vimos que si x menos z, donde z es de la forma a más bi, es una raíz, entonces, ¿cierto? Entonces, esto divide a p de x, ¿cierto? Porque es un factor. Entonces, en particular, nosotros vimos que su conjugado también es una raíz, por lo tanto, esto de acá debería dividir a p de x, ¿cierto? Lo mismo nosotros podemos hacer con su multiplicidad, ¿no? Claro, si este de acá tiene multiplicidad k, digamos una multiplicidad k mayor que 1, ¿no? Entonces este de acá, debería dividir a p de x, ¿cierto? Lo que nos está diciendo la segunda conclusión es que x menos el conjugado de z elevado a la k también es un factor de p de x, ¿cierto? O sea, la multiplicidad de la conjugada también debería ser k, ¿no? Bueno, tal vez no vamos a la demostración, pero lo que nos interesa es eso, ¿no? La multiplicidad. En este caso, determinar, sí, Ciro. Profesor, tengo una duda. Ujú. Cuando habla de un polinomio no mónico, por ejemplo, no sé, 3x cuadrado más 4x más 7, y lo lleva usted dividiéndolo entre el coeficiente principal, ¿por qué es lo mismo hallar ese polinomio no mónico? eh, bueno, hallar las raíces, ¿no? De ese Ajá, polinomio no sí, mónico y hallar las raíces del polinomio mónico. sí te entendí, claro. Muy bien, veamos. Ok, veamos. Lo voy a colocar acá para determinar para responder la respuesta. Muy bien.
para responder tu pregunta, perdón. Veamos. Claro, tú dices, si yo tengo un polinomio, digamos, vamos a ponerle tu ejemplo, p de x igual a 3x al cubo, digamos, más 2x al cuadrado, más x más 2, digamos, ¿no? Igual a 0. Este es mi polinomio. Quiero encontrar las raíces de ese polinomio, ¿cierto? Yo le digo, encontrar la raíz de ese polinomio es lo mismo que resolver 3x al cubo, ¿cierto? Más 2x al cuadrado, más x, más 2 igual a 0, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, si esto es igual a 0, entonces si yo le divido por 3, también continúa siendo igual a 0, ¿cierto? Entonces me quedaría x al cubo más 2 tercios, ¿cierto? Por x al cuadrado, más x sobre 3, más 2 tercios, me quedaría también igual a 0, ¿cierto? Porque estoy dividiendo sobre 3 y todo me queda bien. Ok, muy bien. Tal vez era más fácil hacerlo de la siguiente manera. Eh, muy bien. Tengo una manera más sencilla de responderte eso. Tal vez lo vamos a hacer así. Observe. Veamos. O sea, si 3 es raíz, digamos, si un número alfa es raíz de p de x, ¿cierto? De p de x, ¿qué significa? Que p de alfa es igual a 0, ¿cierto? Es igual a 0. En particular, esto implica que, digamos, en este caso, un tercio, ¿cierto? De p de alfa debería ser también igual a 0, que es lo mismo a dividir entre 3 el polinomio de acá, ¿no? X cubo más 2 tercios de x cuadrado más x sobre 3 más 2 tercios igual a 0, ¿no? Esa sería, digamos, sería la misma raíz, ¿no? Porque, o sea, alfa está siendo raíz del polinomio p de x y alfa está siendo está siendo raíz del polinomio dividido sobre 3, ¿cierto? O sea, cuando tú divides por un número, no hay problema. Inclusive lo puedes multiplicar por otro número, las raíces siempre se mantienen. Encontrar las raíces de p de x en realidad es lo mismo que encontrar las raíces de un número multiplicado por p de x, ¿ok? No sé si quedó claro, o podría volver a repetir. Sí, profesor, ya Ajá. entendí. Gracias. Muy bien. Ok, para terminar, nos dice que, ok, en la conclusión nos dice que si tenemos una raíz, claro, acá nos dice, no, las raíces imaginarias siempre vienen en número par, es algo que ya lo dijimos, siempre vienen en cantidades pares. Eh, Muy bien, la cantidad de números, de raíces positivas y negativas lo determinamos mediante la regla de Descartes, ¿no? La regla de Descartes, de Descartes, nos da la cantidad máxima o mínima de raíces positivas o negativas, igual con las raíces complejas o no, ¿cierto? Entonces, recordando también, haciendo un sombreamiento aquí, si n es impar, r debe ser impar, dice, ¿no? Por lo menos debe tener una raíz positiva, una raíz real. Eso ya lo habíamos visto antes, ¿no? Claro, antes lo demostramos, pero usando gráficamente, ¿no? Ahora ya se puede, digamos, demostrar de una forma sencilla con la teoría que hemos visto, ¿no? Recuerdan que antes, voy a hacerlo acá, solamente para recordarlo rápidamente. Antes dijimos que si n era impar, ¿cierto? N era impar, entonces p de x debería tener una raíz real. Eso era básicamente porque cuando n era, digamos, impar, cuando, digamos, si el grado del polinomio era p de x, digamos, igual a x a la n más alguna cosa por acá, ¿no? Entonces, su gráfica venía alguna vez cuando iba al infinito, cuando x iba al infinito, se iba al infinito también el p de x, y cuando x iba al infinito, se iba al menos infinito también, ¿no? Entonces, algún momento interceptaba el gráfico a la recta y eso significaba que tenía una raíz real, ¿cierto? Una raíz real. Claro, ahora ya podemos demostrar o, digamos, verificar fácilmente que si n es impar, ¿cierto? Es impar, entonces existe una raíz, por lo menos una, ¿no? Una raíz real, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, tiene las raíces de p de x, ¿no? Raíces de p de x, raíces de p de x, ¿cierto? De p de x, entonces lo podrías dividir en dos conjuntos, ¿no? Raíces reales y raíces imaginarias, ¿cierto? Imaginarias. O raíces complejas imaginarias.
Aquí hay un conflicto ahí con reales y complejos, porque cuando pones complejos también estás tomando los reales, pero como hemos dicho que vamos a tomarlo, cada vez que hablamos de complejos, nos vamos a referir a números que tengan parte imaginaria también, ¿ok? Entonces, complejas, ¿cierto? Complejos. Muy bien. Recuerda que las complejas, la cantidad es un número par. Siempre vienen en un número par. ¿Por qué? Porque dado un número complejo, entonces conjugado también está. Entonces siempre se suman de dos en dos, ¿cierto? Entonces, si la cantidad de números de raíces complejas es un número par, y nosotros sabemos que si n, el grado del polinomio es impar, entonces debería tener una cantidad n que también sería impar, ¿no? De raíces. Entonces, para única manera que me dé, acá digamos, vamos a colocarle K y aquí le vamos a colocar S. Entonces, K más S debería darme N, ¿cierto? Pero N es impar, impar. Y K, nosotros ya vimos que siempre es par, porque los números complejos siempre aparecen en par. La única manera para que el resultado me dé impar, la suma de K más S me dé impar, es que el S sea diferente de cero y además de eso tiene que ser impar, ¿no? Entonces, la cantidad de números reales, ¿cierto? La cantidad de raíces reales debería ser impar en este caso, ¿no? Impar, cada vez que aparezca n impar, ¿no? Entonces, concluimos que la cantidad de raíces, cada vez que tenemos un grado impar del polinomio, entonces la cantidad de raíces reales es mayor o igual a 1, ¿no? Entonces siempre existe una raíz real, ¿ok? Una raíz real. Claro, lo mismo no podemos decir, por ejemplo, cuando PDX tiene un grado par, ¿no? Porque puede tener grado par y no tener ninguna raíz real, tener todas sus raíces complejas, ¿no? Por ejemplo, es el caso del polinomio, digamos, x al cuadrado más 1, por ejemplo, ¿no? Tiene exponente par, por ejemplo, ¿no? Exponente par y sus raíces son complejas, ¿no? Porque su raíz compleja, bueno, sus raíces complejas son i y menos i. Inclusive ahí podrías ir construyendo inclusive un polinomio de grado 40, inclusive, ¿no? De grado 40 para encontrar que tiene todas sus raíces complejas, ¿no? Por ejemplo, puede ser x elevado a la 40 más 1, por ejemplo. Todas sus raíces de acá son complejas, ¿no? Todas sus raíces de acá son complejas, ¿cierto? Y eso, bueno, básicamente eso, ¿no? Entonces, lo importante hasta ahora es lo siguiente, con respecto a polinomios, ¿cierto? Con respecto a polinomios es saber que si tengo un polinomio de grado n, entonces tiene n raíces. Ok, perfecto. Otro, si tengo una raíz de la forma, de una raíz irracional de la forma a más raíz cuadrada de un entero d, digamos, positivo d, raíz cuadrada de d, donde d no es cuadrado de ningún número, entonces su conjugado es a menos raíz cuadrada de d, ¿cierto? También, entonces las raíces de la forma a más raíz de d también aparecen de par en par, ¿ok? Otra, las raíces complejas de un polinomio también aparecen de par en par. Si una raíz compleja está, su conjugado está. Tercero, aplicando la regla de Euler para determinar la cantidad de raíces, bueno, las posibles raíces racionales que tiene un polinomio, es lo mismo que, digamos que una raíz o un número de la forma a sobre d es una raíz de un polinomio p de x si el a divide al término libre o al coeficiente libre y el d divide al coeficiente principal, ¿cierto? Al coeficiente que acompaña el x a la n. Entonces, ahí es una forma de determinar las raíces racionales, ¿cierto? Otra también es que, bueno, la regla de Descartes, ¿no? Que me da o que me determina la cantidad máxima o mínima de raíces positivas o negativas o complejas que tenga un número, un polinomio, ¿no? Otra es que cada vez que n, el grado de p de x es impar, entonces siempre tengo existencia de por lo menos un número, una raíz real, ¿cierto? Es importante, guárdala en su cabeza. Entonces, eso es básicamente lo más importante. Claro, hemos aprendido también a dividir polinomios, ¿cierto? Y para dividir polinomios hemos utilizado el, el algoritmo de la división. También vimos otros métodos que son abreviados, por ejemplo, el método de Horner, ¿no?
o la división sintética, que es lo mismo que Ruffini. ¿Qué más hemos visto en polinomios? Bueno, digamos, cuando quieres dividir un polinomio con coeficientes complejos sobre otro polinomio con coeficientes complejos, lo más adecuado es utilizar el algoritmo de la división, de la división, ¿no? Sin usar Horner, porque a veces te queda más fácil. Y básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, importante, bueno, luego vamos a reforzar eso, ¿no? Vamos a reforzar eso con unos ejercicios. Claro, eso después del break, ¿no? No sé si hay alguna duda, pasamos al break, como habíamos acordado antes.